Si por la noche siente hormigueo en los pies, si sus manos se adormecen sin razón aparente, o si experimenta dolor ardiente, punzante, o como descargas eléctricas que nadie logra explicarle con claridad, le pido que permanezca conmigo unos minutos. Lo que voy a compartir puede ayudarle a entender por qué sus nervios están sufriendo y, más importante aún, cómo detener el daño antes de que se vuelva permanente. Esto no se trata simplemente de aliviar el dolor, se trata de proteger sus nervios mientras todavía está a tiempo. Permítame hacerle una promesa clara desde ahora. Al final de este video, comprenderá cuál es el peor veneno que está atacando los nervios de las personas mayores hoy en día, un veneno al que la mayoría está expuesta todos los días sin darse cuenta, y sabrá exactamente qué lo pone en riesgo y qué necesita cambiar, no en algún momento, sino ahora. Soy el doctor Emilia Suárez. He pasado décadas tratando a adultos mayores con dolor nervioso, entumecimiento, ardor en los pies, pérdida de equilibrio y lo que a muchos les dicen que deben aceptar como algo inevitable, la neuropatía. Y una de las cosas más frustrantes que veo es cuántas veces se les cuenta la historia equivocada sobre por qué sus nervios están fallando. Les dicen que es la edad, les dicen que es la genética, les dicen que no hay nada que hacer. En muchos casos, nada de eso es cierto. Quiero hacerle una pregunta directa. ¿Ha sentido hormigueo, adormecimiento o ardor en manos o pies? ¿Sabía que el azúcar en sangre puede estar dañando sus nervios incluso si usted no tiene diabetes? Escríbalo en los comentarios, porque la conciencia es la primera línea de defensa. Una vez que el daño nervioso cruza cierto límite, no siempre hay segundas oportunidades. Permítame contarle sobre un paciente llamado Frank. Tenía 68 años, recién jubilado y todavía activo, pero por las noches sentía que sus pies ardían. Durante el día, sus dedos estaban entumecidos. A veces experimentaba descargas eléctricas repentinas que le recorrían las piernas sin previo aviso. Le dijeron que probablemente era la edad, tal vez la circulación, quizás simplemente cosas normales del envejecimiento. Pero cuando investigamos más a fondo, encontramos algo diferente. Una exposición diaria, algo que él creía inofensivo, estaba en realidad envenenando lentamente sus nervios. Cuando eliminamos ese factor, el daño no desapareció de la noche a la mañana, pero dejó de empeorar. Y eso cambió completamente su trayectoria. Quiero que se quede con esta pregunta abierta. ¿Cuál era ese veneno? ¿Y cuántas personas mayores lo están alimentando todos los días sin saberlo? Para entenderlo, primero debe comprender algo fundamental. Los nervios son tejido vivo, no son cables eléctricos. Son estructuras delicadas que dependen del oxígeno, de los nutrientes y de un equilibrio interno estable para funcionar correctamente. A diferencia de la piel o del músculo, los nervios se reparan muy lentamente. Eso significa que el daño se acumula en silencio durante años, mucho antes de que aparezcan el dolor, el hormigueo o el entumecimiento. Y aquí es donde la conversación empieza a incomodar un poco. El peor veneno que está devorando los nervios de las personas mayores no es algo dramático como químicos industriales o toxinas raras. Ni siquiera es el alcohol por sí solo. Es algo mucho más común.
algo que muchos adultos mayores consumen todos los días, incluso creyendo que es inofensivo. El peor veneno que está destruyendo sus nervios es la toxicidad crónica del azúcar en sangre, y esto es absolutamente fundamental. Usted no necesita tener diabetes para que el azúcar dañe sus nervios. Solo necesita picos repetidos de glucosa. Millones de personas mayores los experimentan cada día sin saberlo. Cuando el nivel de azúcar en sangre se eleva demasiado, las moléculas de glucosa se adhieren a las fibras nerviosas y a los diminutos vasos sanguíneos que las alimentan. Esto genera inflamación, estrés oxidativo y daño en la cubierta protectora de los nervios. Con el tiempo, los nervios pierden su capacidad de transmitir señales limpias. Primero aparece el hormigueo, luego el entumecimiento, después el ardor, más tarde el dolor y finalmente problemas de equilibrio. Uno de los mitos más peligrosos en la salud del adulto mayor es creer que la neuropatía aparece de repente. No es así. Se desarrolla en silencio durante años, mientras este veneno sigue actuando en segundo plano. Déjeme hacerle otra pregunta importante. ¿Alguna vez le han dicho que es prediabético, que su azúcar está un poco alta, pero nada grave? Ahí es donde muchas veces comienza el daño nervioso. De hecho, los estudios muestran que la prediabetes puede causar neuropatía casi con la misma frecuencia que la diabetes establecida. La diferencia es que la mayoría de las personas con prediabetes ni siquiera saben que la tienen. Aquí es donde muchas personas dicen, pero yo como saludable. Y yo le creo. La mayoría de mis pacientes también lo creían. Ese es justamente el problema. Este veneno no es obvio. Se esconde en hábitos y alimentos que suenan saludables en la superficie. Permítame explicarle cómo funciona este proceso paso a paso. Usted come algo que eleva rápidamente su azúcar en sangre. Su cuerpo libera insulina para empujar esa glucosa hacia las células. Con el tiempo, las células se vuelven resistentes a la insulina. El azúcar permanece más tiempo circulando en la sangre y los nervios, especialmente los más largos, como los de los pies y las manos, quedan expuestos repetidamente a niveles tóxicos de glucosa. Los pequeños vasos sanguíneos que nutren esos nervios comienzan a dañarse. La entrega de oxígeno disminuye. Los nervios lentamente se mueren de hambre. Y como esto ocurre de manera gradual, la mayoría de las personas no conecta los puntos. Dicen, esto apareció de la nada, cuando en realidad se ha estado construyendo durante años. Ahora quiero abrir otra pregunta importante. Si la toxicidad del azúcar es tan dañina, ¿por qué no todas las personas con azúcar alta desarrollan neuropatía? La respuesta tiene que ver con la frecuencia de exposición, la duración y la resiliencia individual de los nervios. Algunos nervios toleran el daño más tiempo que otros, pero cuando el deterioro cruza cierto umbral, los síntomas aparecen y a menudo avanzan con rapidez. Hablemos ahora de dónde proviene este veneno en la vida diaria. La primera fuente importante es el azúcar líquida, jugos de frutas, cafés endulzados, bebidas deportivas e incluso los llamados batidos saludables. El azúcar líquida entra al torrente sanguíneo extremadamente rápido porque no contiene fibra que retrase su absorción.
Eso provoca picos bruscos que dañan directamente los nervios. A muchas personas mayores se les recomienda el jugo como nutrición fácil. En realidad, es una de las formas más rápidas de envenenar los nervios. La segunda fuente son los carbohidratos refinados consumidos solos: pan, cereales, galletas, arroz, pasta, especialmente cuando se comen sin proteína ni grasa saludable. Estos alimentos se descomponen rápidamente en glucosa. Muchas veces se aconsejan como fáciles de digerir, pero fácil digestión suele significar liberación rápida de azúcar, y ese azúcar no tiene a dónde ir más que a la sangre y a los tejidos nerviosos. La tercera fuente es el picoteo constante. Cuando la insulina permanece elevada todo el día, los nervios nunca tienen una ventana de recuperación. No hay descanso metabólico. Por eso, el hábito de comer pequeñas cantidades todo el día puede ser especialmente perjudicial para la salud nerviosa. Los nervios necesitan estabilidad para sobrevivir. La exposición continua al azúcar los mantiene inflamados. Hay otro elemento que casi nunca se menciona. Algunos medicamentos pueden empeorar silenciosamente el daño nervioso al interferir con la absorción de nutrientes esenciales, especialmente las vitaminas del complejo B. Ciertos medicamentos para reducir el ácido gástrico, algunos fármacos para la diabetes y varios medicamentos para el colesterol pueden disminuir los niveles de vitamina B12 con el tiempo. La B12 es fundamental para mantener la capa protectora que rodea a los nervios, llamada mielina. Sin suficiente B12, los nervios se vuelven frágiles y comienzan a fallar en la transmisión de señales. Déjeme contarle el caso de Susan. Tenía los pies entumecidos desde hacía años. Le dijeron que era la edad. Cuando analizamos sus niveles nutricionales, descubrimos una deficiencia severa de B12. No era por su alimentación, era por un medicamento que llevaba tomando fielmente durante años. Al corregir esa deficiencia, el daño dejó de avanzar. No se revirtió por completo, pero se detuvo. Y eso marcó una diferencia enorme en su calidad de vida. La neuropatía rara vez es causada por un solo factor. Generalmente es la combinación de toxicidad crónica del azúcar, inflamación persistente, deficiencias nutricionales y mala circulación. Pero el azúcar elevada es el acelerante, es la gasolina que alimenta el fuego. Esto es crucial porque los nervios tienen un punto de no retorno. El daño inicial puede manifestarse como hormigueo o leve entumecimiento. Más adelante aparece dolor, problemas de equilibrio, caídas y pérdida de independencia. Una vez que los nervios mueren, regenerarlos es extremadamente difícil. Por eso, detener el veneno temprano es tan importante. Quiero que escuche esto con claridad. La neuropatía no siempre es reversible, pero en muchos casos sí es posible evitar que empeore, y eso, por sí solo, puede preservar su movilidad, su autonomía y su calidad de vida. Y ahora llegamos a la pregunta más importante. Si la toxicidad del azúcar es el veneno, ¿qué la neutraliza? ¿Qué protege realmente a los nervios? ¿Qué cambios simples puede hacer usted hoy para impedir que el daño siga avanzando? En la siguiente parte hablaremos de cómo identificar los picos ocultos de azúcar, la regla alimentaria más importante para proteger los nervios,
los nutrientes que el sistema nervioso necesita desesperadamente después de los 60 y cómo saber si su neuropatía todavía está en una etapa en la que puede estabilizarse. Ahora entremos en la parte que realmente le devuelve el control. Si la toxicidad crónica del azúcar es el veneno que está devorando sus nervios, ¿qué la neutraliza? ¿Qué protege el tejido nervioso? ¿Qué puede hacer usted de manera realista como persona mayor que desea menos dolor, mejor equilibrio y más independencia? Muchos esperan respuestas complicadas, dietas extremas, tratamientos costosos, suplementos milagrosos. La verdad es mucho más simple y por eso suele pasarse por alto. El primer paso, y el más importante, es estabilizar el azúcar en sangre. No bajarla agresivamente, no obsesionarse con números perfectos. Lo que los nervios necesitan no es perfección, sino estabilidad. Cada pico brusco de glucosa es como una pequeña quemadura química sobre el tejido nervioso. Menos picos significa menos daño. Solo eso ya puede frenar o incluso detener la progresión. Aquí está la regla más importante que enseño a mis pacientes con neuropatía, y es una regla que casi nadie les ha dicho antes. Nunca consuma carbohidratos solos. Ni fruta, ni pan, ni galletas, ni cereal por sí mismos. Cuando los carbohidratos se comen solos, llegan demasiado rápido al torrente sanguíneo. El azúcar se dispara. La insulina aumenta bruscamente y el proceso de reparación nerviosa se detiene. Sin embargo, cuando esos mismos carbohidratos se consumen junto con proteína o grasa saludable, la absorción se vuelve mucho más lenta. El mismo alimento que puede dañar los nervios cuando se come solo, se vuelve considerablemente más seguro cuando se combina correctamente. Muchas veces no es solo qué come, sino cómo lo come. Le doy un ejemplo real. James, de 74 años, acudió porque sentía debilidad en las piernas y una sensación de inestabilidad por la tarde. Sus pies ardían por la noche y sus dedos estaban entumecidos durante el día. Él creía que comía sano. Cada mañana tomaba un batido de frutas con banana, mango, jugo y yogur. Lo que no sabía era que esa carga de azúcar líquida golpeaba su sangre antes de que sus músculos y nervios tuvieran protección alguna. Eliminamos el batido. Lo reemplazamos por huevos y vegetales en el desayuno y la fruta la trasladamos a una pequeña porción después del almuerzo, nunca en ayunas. En pocas semanas, su dolor nervioso disminuyó, su equilibrio mejoró y su energía duró más tiempo. No fue magia, simplemente dejamos de intoxicar sus nervios cada mañana. El segundo paso fundamental es eliminar completamente el azúcar líquida, sin jugos, sin bebidas endulzadas, sin batidos azucarados. Incluso el jugo 100% natural es básicamente azúcar sin fibra. La fibra es lo que ralentiza la absorción y protege los nervios. Sin ella, el azúcar entra rápida y violentamente en la sangre. Si desea consumir fruta, hágalo entera, en porciones pequeñas y nunca con el estómago vacío. Comer fruta después de una comida es mucho más seguro que como refrigerio aislado. Este cambio por sí solo puede reducir de manera significativa la irritación nerviosa. El tercer paso es la protección nutricional, y esto es absolutamente esencial.
Los nervios necesitan nutrientes específicos para mantener su estructura y su función. El más importante es la vitamina B12. La B12 es fundamental para mantener la mielina, la capa protectora que recubre los nervios. Sin suficiente B12, los nervios quedan expuestos, se vuelven frágiles y comienzan a enviar señales defectuosas. Muchos adultos mayores tienen deficiencia de B12 sin saberlo, especialmente quienes toman medicamentos que reducen el ácido del estómago u otros fármacos de uso crónico. Pero la B12 no es el único nutriente importante. El magnesio ayuda a la señalización nerviosa y puede reducir calambres y espasmos. El folato trabaja junto con la B12 para proteger el tejido nervioso. El ácido alfa-lipoico actúa como antioxidante y en algunos estudios ha mostrado mejorar síntomas de neuropatía al reducir el estrés oxidativo. Estos nutrientes no curan el daño nervioso, pero ayudan a estabilizar y proteger lo que aún está funcional. Aquí es importante una advertencia clara. Más no significa mejor. Algunas vitaminas, como la B6 en dosis altas, pueden empeorar el daño nervioso si se toman incorrectamente. Por eso es importante evaluar niveles y recibir orientación profesional. Adivinar puede ser perjudicial. El cuarto paso es reducir la inflamación crónica. La inflamación amplifica las señales de dolor y vuelve más sensibles a los nervios ya irritados. Puede transformar una leve molestia en un dolor ardiente intenso. Los alimentos altamente procesados, los aceites refinados y el exceso de azúcar alimentan esa inflamación. En cambio, alimentos como pescado graso, aceite de oliva, verduras variadas y especias como la cúrcuma ayudan a calmar los procesos inflamatorios. Menos inflamación significa nervios más tranquilos. El quinto paso es el movimiento, pero no el tipo de ejercicio extremo que asusta a muchas personas. No necesita entrenamientos intensos para proteger sus nervios. De hecho, el ejercicio excesivo puede empeorar los síntomas. Lo que los nervios necesitan es circulación. Caminar suavemente, especialmente después de las comidas, ayuda a reducir el azúcar en sangre y mejora el flujo sanguíneo hacia el tejido nervioso. Incluso 10 minutos pueden marcar una diferencia. El movimiento correcto es medicina. En este punto quiero abordar algo muy importante. Muchas personas mayores se sienten desanimadas cuando escuchan que el daño nervioso es lento de reparar. Y es verdad, los nervios se regeneran muy lentamente, si es que lo hacen. Pero detener la progresión es tan valioso como revertir el daño. Menos dolor, mejor sueño, más estabilidad, menos caídas. Esos cambios importan profundamente. Una de las creencias más dañinas que se transmite a los adultos mayores es que no hay nada que hacer. Esa idea, por sí sola, puede acelerar el deterioro, porque si el veneno no se elimina, el daño continúa. Recuerdo a una mujer de poco más de 70 años que llegó usando bastón, se sentía inestable y vivía con miedo constante a caer. Le habían dicho que su neuropatía era permanente y que debía acostumbrarse. Cuando estabilizamos su azúcar en sangre, corregimos deficiencias nutricionales y eliminamos el azúcar líquida de su dieta, el dolor disminuyó lo suficiente
como para que volviera a caminar distancias cortas sin miedo. No quedó libre de síntomas, pero recuperó confianza, y eso cambia la vida. Aquí está el punto central. La neuropatía no es solo dolor, es independencia, es poder sentir el suelo bajo sus pies, es reaccionar a tiempo, es confiar en sus piernas. Cuando la neuropatía avanza demasiado, el riesgo de caídas aumenta significativamente, y las caídas son una de las mayores amenazas para la salud y la longevidad en personas mayores. Por eso, el momento de actuar importa. El daño nervioso temprano responde mejor que el daño avanzado. El hormigueo leve y el entumecimiento son señales de advertencia, no sentencias definitivas. Son el cuerpo diciéndole que algo necesita cambiar. Permítame darle un plan práctico para las próximas 2 a 4 semanas. Elimine completamente el azúcar líquida. Combine siempre los carbohidratos con proteína o grasa saludable. Consuma fruta solo después de las comidas y en pequeñas porciones. Camine 10 minutos después de comer cuando sea posible. Y si nunca ha revisado su nivel de vitamina B12, solicite ese análisis. No cambie sus medicamentos por su cuenta, pero sea consciente de su posible impacto en los nutrientes. Observe qué sucede. Preste atención a sus síntomas. Muchas personas notan menos ardor por la noche, mejor descanso y mayor estabilidad al caminar. Incluso pequeñas mejoras son una señal importante. Indican que el daño no está completamente establecido. Quiero decir esto con absoluta claridad. Quien prometa una cura milagrosa para la neuropatía no está siendo honesto, pero quien le diga que no se puede hacer nada tampoco lo está. Existe un amplio espacio entre esos dos extremos, y ahí es donde ocurre el progreso real. La neuropatía suele ser el resultado de años de daño silencioso. Es lógico que la mejoría tome tiempo, pero detener el veneno siempre es el primer paso. Y antes de cerrar, quiero dejarle una última reflexión muy clara. El daño nervioso no ocurre en un solo día, tampoco se detiene en un solo día. Pero cada decisión que usted toma, cada comida que estabiliza su azúcar, cada bebida sin azúcar líquida, cada caminata después de comer, envía una señal a su cuerpo. Le está diciendo a sus nervios: ya no más veneno, ahora te voy a proteger. Muchos adultos mayores esperan sentir una mejora inmediata y dramática. A veces ocurre una ligera reducción del ardor nocturno. A veces mejora el sueño. A veces el equilibrio se siente un poco más firme. Pero el verdadero objetivo en las primeras semanas no es la perfección, es frenar la progresión. Si logra que los síntomas dejen de empeorar, ya está ganando. Si reduce la inflamación, ya está ganando. Si estabiliza su azúcar y corrige deficiencias como la B12, está cambiando la trayectoria futura de sus nervios. Recuerde esto: la neuropatía avanzada es difícil de revertir, pero la neuropatía temprana es una advertencia. Y las advertencias existen para que actuemos. No se trata de miedo, se trata de información. Y ahora usted tiene la información.